¿Es posible retirarse en 10 años? O quizás mejor dicho, ¿se puede alcanzar la libertad financiera para hacer que en algún punto trabajar por dinero se vuelva opcional? Eso es justo lo que exploraremos en este video. Vamos a ver qué tendrías que hacer, qué tendrías que sacrificar si quieres alcanzar una libertad financiera rápida, empezando desde cero a solamente en 10 años. Este video es patrocinado por mí y por mi libro Ya te cargó el retiro, que es una guía cronológica de cómo llegar a la libertad financiera, qué pasos debes de ir tomando uno tras otro para eventualmente hacer que ese trabajo por dinero se vuelva opcional. Hola, yo soy Eduardo Rosas y en este canal hablamos sobre finanzas personales, sobre inversiones, planeación para el retiro por supuesto y varios otros temas de finanzas en general, siempre sin conflictos de interés. Lo que quiere decir que yo no recibo dinero de ninguna institución financiera por ninguna razón para que yo, sin conflicto de interés, te pueda traer el contenido que mejor te pueda servir y no el que más ingresos me pudiera generar. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video vamos a hablar sobre qué tendrías que hacer y qué tendrías que sacrificar si es que quieres alcanzar la libertad financiera en solamente 10 años. Antes que nada, quiero mencionar que libertad financiera no necesariamente es igual a retiro, porque retiro podría entenderse como un momento en el que ya no hacemos absolutamente nada y nos la pasamos simplemente viajando, rascándonos la panza o lo que sea que queremos hacer. Y libertad financiera más bien es lo que decía en la introducción, que es un nivel de estabilidad financiera suficiente que hace que trabajar por dinero por el resto de tu vida se vuelva opcional. Entonces, el objetivo de la libertad financiera no es dejar de trabajar, es más bien poder trabajar en cualquier cosa que quieras, independientemente de si va a venir con un cheque o no. Imagínate, por ejemplo, un escenario en el que ya no tienes que perseguir ese cheque y entonces puedes huir de trabajos o de jefes tóxicos o de horarios que no te agradan, incluso de relaciones o de lugares que te han mantenido preso. Y ahora tener toda la libertad de explorar cualquier cosa que se te ocurra. Si quieres de pronto dedicarte a pintar a pesar de que no tengas ninguna experiencia, no pasa nada porque no dependes de realmente tener que vender tus pinturas. Seguramente vas a querer hacerlo porque es parte de esta exploración de volverte artista, pero si no lo logras, no pasa nada. A veces incluso esa libertad, que ya no tengas el peso en los hombros de tener que generar ingresos para poder comer o pagar la renta, te puede llevar a generar incluso mayores ingresos ya simplemente por efecto secundario del trabajo que quizás estés haciendo mucho mejor sin ese peso encima. Pero este video más bien es sobre las finanzas y los sacrificios que tendríamos que hacer para lograr ese objetivo, no qué vas a hacer con tu libertad financiera. Y para saber qué tendrías que hacer para lograrlo en 10 años, vamos a echarle primero un vistazo a la regla del 4%, que ya la he mencionado varias veces en este canal y que dice esencialmente que para lograr la libertad financiera necesitamos 25 veces nuestros gastos anuales ya ahorrados. Porque la regla del 4% surge de un estudio hecho en 1998 por la Universidad de Trinity, que hizo varias simulaciones de cuánto durarían nuestros ahorros ya retirados si empezamos a sacar 4% o 3%, 5%, 10% de esos ahorros cada año. Y se encontró que 4% es un porcentaje que nos permite hacer que ese ahorro dure esencialmente para siempre. Si además contemplamos que durante esos 10 años que faltan para alcanzar el retiro, el dinero que vamos ahorrando va a crecer alrededor de 4% encima de la inflación, llegamos a esta pequeña tabla de aquí. Te voy a dejar el enlace completamente gratuito a esta hoja de cálculo ahí abajo en la descripción. Pero nota que lo que está pasando es que estamos asumiendo un ingreso mensual. Este solamente es un ejemplo, podría ser 100 bananas, lo que estamos contemplando aquí no necesariamente 10,000 pesos o X, es solamente para hacer las matemáticas. Estamos usando la regla del 4% y pensando que el rendimiento encima de la inflación sea de 4%. Si nosotros, por ejemplo, ganáramos 25,000 pesos mensuales y ahorramos 10% de nuestro ingreso, eso quiere decir que gastamos 22,500 mensuales. Ese es nuestro gasto mensual. Con la regla del 4% tendríamos que elevarlo al año y luego multiplicarlo por 25, que es lo que está pasando aquí. Obviamente, entre más porcentaje ahorremos, menos necesitamos porque estamos gastando menos. Pero entonces, si ahorramos 10%, ¿cuánto nos tomaría alcanzar la libertad financiera? 59 años. Entonces, 10% no es suficiente, 15% no es suficiente porque faltarían 49 años. De hecho, con estos datos tendríamos que ahorrar 70% de nuestros ingresos para poder en 10 años alcanzar la libertad financiera. Esta simulación, sin embargo, es un poco conservadora, como para tener mucho espacio para diferentes errores. Pero si somos un poco más optimistas, podríamos pensar en utilizar la regla del 5%,
que entonces no necesitamos 25 veces nuestros gastos anuales, sino solamente alrededor de 20. Que los mismos autores de este estudio Trinity que mencioné para la regla del 4%, más recientemente han dicho que una regla del 5% también tendría altas probabilidades de éxito. Además, pensemos que nuestro rendimiento de nuestras inversiones en los siguientes 10 años va a crecer 5% por encima de la inflación. Por ejemplo, que la inflación llegue de regreso a 3% y que nuestros rendimientos sean de 8% para un aproximado de 5% promedio anual por encima de la inflación. En ese caso, aún tendríamos que ahorrar por ahí de 60% de nuestros ingresos para poder alcanzar libertad financiera en solamente 10 años. Considerando este ejemplo en el que se ganan 25,000 pesos mensuales, tendríamos que conformarnos con gastar por ahí de 10,000 pesos mensuales y el resto ahorrarlo todos los meses para que 10 años después seamos libres financieramente. Pero además, a partir de ese momento, nuestros ahorros solo alcanzan para esos 10,000 pesos mensuales. Quizás subiendo poco a poco con la inflación, pero no muchísimo más allá. Eso me lleva justamente a los sacrificios que tendrías que hacer para lograr este objetivo. Porque, para empezar, tendrías que ganar lo suficiente para que ese 40% te alcance para comprar las cosas que son necesarias. Si ganas 10,000 pesos, 4,000 pesos probablemente no van a ser suficientes para cubrirlo. Entonces, uno de los sacrificios que tendrías que hacer es enfocarte bastante en incrementar tus ingresos, que es algo que va a ser difícil de lograr y que quizás eso mismo va a tomar varios años adicionales. En este momento estamos considerando que a partir del mes 1 o el año 1 ya puedes ahorrar 60%. Pero si en este momento no estás ni cerca de ese 60%, hay que añadir el tiempo que tendría que pasar para que puedas tener ese nivel de ingresos. Y además, después de todos esos sacrificios de esforzarte para generar esos mayores ingresos, el segundo sacrificio es que ni siquiera los podrías disfrutar inmediatamente, porque estarías intentando mantener siempre tus gastos en ese nivel inicial. Que obviamente estos dos sacrificios no necesariamente son unos que todos queremos hacer o podemos hacer. Para identificar si tú quisieras o pudieras hacer este sacrificio, vale la pena hablar de los 5 niveles de libertad financiera para que veas si tú pudieras hacer este sacrificio y vivir muy por debajo de lo que estás ganando, o más bien preferirías unos niveles de libertad financiera más elevados. Podríamos empezar hablando de los 5 niveles de libertad financiera que describe Tony Robbins en su libro Dinero domina el juego, en el que define que el primer nivel de libertad financiera es aquel en el que tus ahorros, ya para tu retiro, son capaces de cubrir absolutamente todas tus necesidades básicas, que tu renta o que tu comida, el transporte y cosas absolutamente indispensables. Que quizás es de lo que estamos hablando si queremos alcanzar la libertad financiera lo más rápido posible. Ese es el nivel al que estaríamos apuntando, lo más básico. Pero si queremos brincar al nivel 2 de libertad financiera, en el que nuestros ahorros, además de los gastos básicos, ya pueden empezar a cubrir algunos gastos adicionales como salidas a restaurante o pago de suscripciones como Netflix o Spotify o algunos de estos pequeños lujos a los que quizás te has ido acostumbrando poco a poco, ya tenemos que empezar a considerar posponer la libertad financiera un poco más. Porque ya queremos esos lujos adicionales, queremos incrementar nuestra calidad de vida poco a poco. Y entonces quizás la libertad financiera no llega en 10 años, sino 15, 20, poco a poco la empezamos a posponer. Podrías también considerar brincar al nivel 3 de libertad financiera, en donde tus ahorros ya no solamente son suficientes para todos tus gastos básicos y estos pequeños lujos, sino que además empiezan a cubrir lujos un poco más grandes, como autos cada 5 años o 10 años, por ejemplo, o tus viajes anuales con la familia o cosas por el estilo, que no son esenciales y empiezan a requerir de muchísimo más dinero en tu fondo para el retiro, pero que quizás son cosas que también quieres lograr. Ahora, el cuarto nivel de libertad financiera, además de estos lujos, empieza a considerar que también tus ahorros sean suficientes para cubrir lujos aún más grandes, como una segunda casa o autos de lujo. Aquí se vuelve especialmente importante empezar a considerar o empezar a imaginar cómo te gustaría vivir tu retiro y empezar a anotar más o menos cuánto es que necesitarías desembolsar para estos gastos lujosos que quisieras hacer en el futuro. Finalmente, el quinto nivel de libertad financiera ya es una libertad financiera absoluta en el que el dinero no te preocupa nada y puedes comprar absolutamente todo, llenar piscinas de bolsas nuevas todos los fines de semana o
comprar un bote o yo qué sé, que ya es un nivel bastante extremo, pero que también podría ser alguno al que algunas personas aspiren. Teniendo entonces en cuenta estos 5 niveles, puedes empezar a pensar cuánto dinero realmente necesitarías. ¿Es suficiente el cálculo con tus gastos actuales, el cálculo que hicimos con la regla del 4%? O quizás puedes disminuirlo un poco porque en este momento estás gastando en algunos lujos que pudieras sacrificar con tal de lograr la libertad financiera lo antes posible. O más bien, a ese monto que calculaste deberías de agregarle aún más dinero porque en el futuro quieres gastar en cosas en las que hoy no gastas. Así entonces puedes empezar a priorizar qué es lo que más te urge, qué es lo que más quieres, si libertad financiera o tener esa posibilidad de en el futuro poder tener lujos que quizás en este momento no has experimentado. Ahora, ojo, hablando de estos 5 niveles de libertad financiera, y que es una idea que intenté plasmar también en mi libro, por cierto, no es necesario en lo absoluto ir subiendo esta escala uno tras otro. Por ejemplo, no es necesario subir al nivel 1, luego al 2, 3, 4 y 5. Podrías quedarte a la mitad, podrías quedarte en el nivel 3 o incluso en el nivel 2. De hecho, esencialmente solo es el nivel 1 el que es absolutamente necesario. Pero ni siquiera tienes que siempre ir hacia arriba, podrías de pronto bajar un nivel ya después de haber alcanzado un nivel superior. Por ejemplo, subir del nivel 1 al nivel 2 y de pronto decidir tomarte algunos años sabáticos en los que gastas un poco más de lo que habías planeado, lo que resulta que te baja de regreso al nivel 1, solo para después de 2 o 3 años regresar a trabajar para subir de nuevo al nivel 2, nivel 3 y quizás de nuevo bajar al nivel 2. De tal forma de que en realidad tú estás diseñando tu vida, no solamente te estás quedando con la idea de que el retiro solamente es a los 65, sino que empiezas a ampliar un poco más tu panorama y a tomar unas mejores riendas de tu dinero. Pero regresando más a este tema de alcanzar la libertad financiera en solamente 10 años, teniendo en mente ya estos 5 niveles, tú te podrías preguntar, ¿el nivel 1 para mí es suficiente? ¿La libertad financiera temprana o rápida vale la pena? Si ya rondas tus 50 años, quizás justamente vale la pena para en tus 60 ya ser libre y poder hacer otras cosas. Pero si estás en tus 20 o 30, ser libre financieramente en los 30 o 40 quizás no valga tanto la pena si aún tienes las fuerzas y las posibilidades de trabajar en más cosas debido a tanto sacrificio que tendrías que hacer. Claro, la clave de cualquier nivel de libertad financiera es siempre mantener tu estilo de vida por debajo de tus ingresos, de forma de que siempre hay cierto porcentaje de ahorro que tú estás realizando. Pero no necesariamente solamente en 40% o 50% de tus ingresos. Regresando a la tabla que te enseñaba, vamos a hacer un pequeño zoom out para ver otras alternativas. Si ahorras, por ejemplo, el famoso 20%, que siempre es un objetivo que se menciona en el mundo de las finanzas personales, tu retiro podría llegar en 33 años, en este escenario de ser optimistas. 33 años es un muy buen plazo. Tú podrías tener ahorita 30 y retirarte a los 63, que incluso es un poco antes de lo que normalmente se planea. Si además poco a poco sigues incrementando tu nivel de ingresos, que no solamente te quedas en 20%, sino que vas subiendo hacia el 30%, podrías alcanzar tu libertad financiera entre 25 y 30 años después, dependiendo de qué tan rápido llegas a ese ahorro de 30% objetivo. Que, de nuevo, aún son plazos bastante buenos. De alcanzar la libertad financiera en solamente 25 o 30 años es un muy buen resultado. Para finalizar este video también quiero platicar un poco sobre el hecho de que tus objetivos van a ir cambiando durante tu vida, porque cualquier edad que tengas en este momento, probablemente tus objetivos no serán los mismos que dentro de 10 o dentro de 20. Entonces, lo que quieres hoy y lo que te estás planeando en este momento quizás no sea lo mismo que vas a querer dentro de 10 o dentro de 20. Como este es el caso, entonces lo mejor que podemos hacer es evitar los extremos. Evitar el extremo en el que estamos ahorrando el 60, 70, 80% de nuestros ingresos y evitar el extremo en el que estamos ahorrando 0% y es más, además nos estamos endeudando y excavando un hoyo cada vez más hondo del que será más difícil salir. Así, si en el futuro cambian tus prioridades, estarás más cerca del centro en ninguno de estos extremos y será más fácil corregir el curso hacia el objetivo que tú estás buscando. Una de las mejores formas que me encanta y de la que platiqué en el libro y que la mencioné de hecho más de una vez para intentar tener este balance es usar la regla del 50%, que dice que de cada aumento de sueldo que tú recibas ahorres 50%. De esta forma, sigues todo el tiempo que recibes incrementos de sueldo gastando más y incrementando tu calidad de vida.
pero al mismo tiempo estás incrementando tus ahorros. Siguiendo esta regla del 50%, como ejemplo, si tú en este momento ganas 10,000 pesos y ahorras 0% de tus ingresos, para cuando quizás en algunos años tus ingresos se dupliquen hasta 20,000, ya estarás ahorrando 25%. Tú estarás gastando 15,000 pesos mensuales, que te habrá permitido incrementar tu calidad de vida, pero también estarías ahorrando 5,000 pesos mensuales, ayudándote a alcanzar tus objetivos. Algo que menciono, sin embargo, en mi libro es que esta regla del 50% tiene sus limitantes. En cuanto tú llegas a alrededor de un 30% de ahorro mensual, es momento de cambiar a la regla del 75%, que en lugar de ahorrar 50% de cada incremento de sueldo, quieres ahorrar 75% de cada incremento de sueldo. Porque si no, lo que pasa es lo que muestro en la gráfica 5 en mi libro, que tu curva de ahorro se aplana, precisamente acercándose al 50%, y entonces tu ahorro nunca pasa de ahí. Si quieres seguir incrementando ese porcentaje de ahorro, en cuanto ahorras 30%, debes de cambiar a la regla del 75% y ahorrar un poco más. De lo contrario, de hecho, tu retiro podría haberse pospuesto porque tu ahorro no está creciendo tan rápido como lo hacía al inicio, como se mostró en esa gráfica. Pero, en fin, un video creo que algo largo de qué es lo que tendrías que hacer para alcanzar la libertad financiera en solamente 10 años y que espero te dé una idea de más o menos qué sacrificios tendrías que hacer y que empieces a pesar si realmente valen la pena o, como vimos en esta gráfica, quizás más bien rondar por ahí de un ahorro del 20 o del 30%, que aún así te ayude a alcanzar la libertad financiera de forma relativamente rápida. Entonces, espero como siempre que este video te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.